dificultad que se presenta con frecuencia en programación es tener que adaptar unos intervalos de valores a otros intervalos diferentes. Por ejemplo, en este proyecto que tengo en pantalla, vemos que al arrastrar el deslizador de la derecha, cambia el ángulo del tubo del cañón que hay a la izquierda. En este caso, hemos adaptado el intervalo de valores de la ordenada del deslizador al intervalo de valores del ángulo del tubo del cañón. ¿Cómo se hace esto? Cuando se hace una adaptación lineal, como es este caso, resulta muy sencillo, porque por un lado tenemos el cañón y por otro lado tenemos el deslizador. Para el cañón sabemos que su ángulo alfa puede variar entre 0 y 90 grados, y para el deslizador sabemos que su ordenada y puede variar entre menos 150 y 150. El problema consiste, en definitiva, en encontrar una expresión que relacione este intervalo de valores con este otro intervalo de valores. ¿Cómo hacemos esto? Si estamos trabajando con chicos pequeños, probablemente lo más sencillo sea cuantizar el problema. Podemos decirles, imaginaos que esto de aquí es un edificio que tiene las plantas numeradas de la 150 a la menos 150 y que en ese edificio hay un ascensor. Podríamos preguntarnos, por cada planta que desciende el ascensor, ¿cuántos grados tiene que descender el tubo del cañón? Bueno, pues si tenemos 90 grados y 300 plantas, pues resultará que tiene que descender 3 partido de 10, es decir, 0,3 grados por cada planta que descendamos. De tal forma que el ángulo del tubo del cañón será 0,3 por el número de plantas descendido. Y ahora la segunda parte del problema es calcular este número de plantas descendido. Si estamos en la planta 149, ¿cuántas plantas hemos descendido? 150 menos 149, 1. Si estamos en la planta 148, ¿cuántas plantas hemos descendido? 150 menos 148, 2. Pues si generalizamos, es fácil ver que el número de plantas descendido es igual a 150 menos la ordenada del deslizador. Con lo cual la expresión final sería alfa igual a 0,3 multiplicado por 150 menos y. Por el contrario, si estamos trabajando con chicos mayores que ya conocen la ecuación de la recta, probablemente para ellos resulte más sencillo plantear directamente en el eje de abscisas la y del deslizador, en el eje de ordenadas la alfa del tubo del cañón y decir, para y igual a 150, el cañón forma un ángulo de 0 grados, mientras que para y igual a menos 150, el cañón forma un ángulo de 90 grados. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es averiguar la ecuación de esta recta. Ellos ya saben que esa ecuación tiene la forma alfa igual a por y más b, donde a es la pendiente de la recta, es decir, el incremento de alfa partido del incremento de y. En nuestro caso, alfa pasa de valer 90 a valer 0, es decir, que tenemos un incremento de menos 90. Mientras que y pasa de valer menos 150 a valer 150, es decir, tenemos un incremento de 300, con lo cual la pendiente es menos 0,3. Por otro lado, b es el valor para y igual a 0, es decir, b es este valor, que en este caso es evidente ver que si esto es 0 y esto es 90, por simetría, b tiene que ser igual a 45. Con lo cual la expresión final sería alfa igual a menos 0,3 y más 45. Y esta es la expresión que tendrían que llevar a Scratch. Y eso es precisamente lo que os quiero pedir en este reto. Os quiero pedir que partiendo del proyecto 130.122.870, en el que yo ya para el tubo del cañón he creado un pequeño programa que al pulsar la bandera verde le haga apuntar en un cierto ángulo, consigáis que al mover el deslizador el cañón varíe su ángulo. Os he dejado aquí una pequeña pista, que es el sensor que tenéis que utilizar, que es un sensor que me da la posición en Y del deslizador. El resultado tiene que ser igual que el que os he mostrado anteriormente. Es decir, al colocar el deslizador arriba, el tubo del cañón está vertical, y al colocar el deslizador completamente abajo, el tubo del cañón queda horizontal.